Segundo exceso gravísimo que cometió el PSOE en los años 80 fue la guerra sucia contra ETA. Es decir, ETA en los años final de los 70, principios de los 80, asesinaba a mansalva. El ritmo de asesinatos era de más de 100 al año. Y el PSOE, muy pronto, en el año 83, creyó, como se creía con derecho a todo, pensó, bueno, pues a estos pues lo mismo. Y montó, y ojo, que lo que estoy diciendo está acreditado en sentencia firme del Tribunal Supremo, montó una estructura llamada, a la que le dio el nombre de GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación, bastante chapucera, dicho sea de paso, que a lo que se dedicaba era a matar etapas. Como todas estas cosas nunca salen bien, pues eso, fue muy chapucera. Al final, al que se lo encargaron se quedaba la mitad del dinero, lo ponían en manos de cometer los asesinatos en el sur de Francia, lo ponían en manos de sicarios marselleses, que al final se terminaban confundiendo, secuestraban a un viejo que no era el que ellos querían secuestrar, que fue el caso de Segundo Marey. Mataban a un tío que simplemente se había ido del País Vasco porque no quería hacer el servicio militar, pero no tenía nada que ver con ETA. Pero en todo caso, fuera como fuera, el GAL, que es una cosa terrible, ese crimen de Estado, fue fruto del exceso de poder, de creerse con derecho a rebasar todos los límites. Aprovecho y hago un paréntesis, porque esto también tiene que ver con lo de ahora. Frente al terrorismo de ETA, el problema del PSOE es que en lo que nunca ha creído es en la ley. Nunca ha creído, como nosotros sí creímos mientras gobernábamos, en la fuerza de la ley y en el valor de la ley como mecanismo suficiente para terminar derrotando a ETA. Como no creían en la ley, o montaban los GAL o negociaban con ETA, que también lo hicieron en la época de Felipe González, no en los extremos que está haciendo ahora Zapatero, pero también hubo negociaciones. En los primeros años 90 no había realmente alternativa creíble. Pues Manuel Fraga, pues era un líder que procedía de los últimos gobiernos de Franco. El PP no era visto, la Alianza Popular no era visto como una alternativa creíble, hasta que se produce el relevo generacional y llega José María Aznar. Cuando aparece una alternativa medio creíble, que se va haciendo un poquito más consistente en el año 90, 91, 92, con José María Aznar, entonces aparece otro rasgo del PSOE contra el pluralismo. Los rasgos peligrosos de la continuidad del poder, de la que también hablaba antes José Luis. Entonces se empezó a hacer de todo contra el PP. Lo primero que intentaron, os sonará, fue aislar al PP. Lo primero. Y en el año 92 que configuró una cosa que tiene gracia, que se llamó el bloque constitucional. Entonces el bloque constitucional era el PSOE, Izquierda Unida, el CDS, que entonces existía, el PNV, Convergencia, una cosa que se llamaba el bloque constitucional, que consistía en que no apoyarían ninguna iniciativa del Partido Popular. Fíjate tú, si ahora alguno de ellos le llama bloque constitucional, se me daría una barbaridad, ¿no? ¿Qué pasó con el bloque constitucional del año 91 y 92? Pues como decía Aznar en los mítines, yo me acuerdo muy bien de aquellos mítines, cuando veías cómo iba creciendo el PP, decía, bien, nos aíslan, dicen que estamos solos, pero yo cada vez que miro para atrás veo que viene más gente. Y era verdad. O sea, en esos años el PP pasa de 6 millones de votantes a 9 millones de votantes. ¿A base de qué? De clave, como está pasando ahora, por otra parte. Segunda cosa que intentan, acallar las voces discrepantes. Es cuando ya se produce directamente el ataque del PSOE en el año 92 a determinados medios de comunicación porque son críticos con el gobierno. Y directamente lo que hacen es pues que los compren, que los cierren, etc. Tercera cosa que intentan, amedrentar a la gente. Por varios procedimientos. Desde las escuchas ilegales, el PSOE en el gobierno, el vicepresidente primero del gobierno, Narcís Serra, tuvo que dimitir unos cuantos años después, cuando se supo que había ordenado escuchas indiscriminadas a todo el mundo. ¿Para qué? Para tener a todo el mundo amedrentado, o, si me permitís la expresión, absolutamente
nada académica, cogidos por donde os estáis imaginando. Y tráiganmelas. 7 visas solo que estaban en manos del ministro, otra del jefe de gabinete, otra del subsecretario, y el tesoro cogió las páginas, las cortó todas. No quiere decir que por eso no Saavedra, que era un bendito de Dios, hiciera mal uso, pero llegaba gente completamente distinta. Es decir, no venimos aquí a ponernos morados, sino a tratar de cambiar las cosas. Y se hizo una política distinta. Y esa política distinta tuvo resultados. No me voy a detener en ellos. Os he traído unos libritos que editó la Fundación FAES el año pasado, que los vamos a dejar por aquí, y quien quiera pues está a su disposición, que se llaman Los Indicadores del Cambio, que es simplemente cifras comparadas de cómo estaban las cosas en el 96 y cómo las dejó el PP al dejar el poder en el 2004, en todos los órdenes, desde el medio ambiente, desde el número de árboles hasta el número de energías renovables, hasta paro, pensiones, etcétera, etcétera. Pero os digo unas cuantas cifras. Es decir, cuando nosotros llegamos al gobierno, el paro en España era del 22,8%. Cuando nos fuimos del gobierno, los resultados de la alternancia había sido que el paro había bajado a menos de la mitad, 11,5%. El paro de las mujeres, cuando llegamos, era del 30%. Cuando nos fuimos era la mitad, el 15%. El paro juvenil, cuando llegamos, era el 42%. Cuando nos fuimos era el 22%. Yo hay una cosa que siempre digo, porque es literalmente así, y quien tenga, Luis tiene un año menos que yo, pero seguro que tiene la misma impresión. Los que terminamos la carrera pues a finales de los 80, principios de los 90, como es nuestro caso, en aquel momento, cuando terminamos la carrera, lo que tenías por delante era un año mil y 2 de paro. Y ya está, y todo el mundo era un año mil y 2 de paro. Ya está, y al tercer año pues a lo mejor encontrarás una cosa, ¿no? Bueno, la mili, por cierto, también la suprimió el gobierno del PP, y ahora yo no digo que no exista paro juvenil, pero no, desde luego no está en los niveles que en aquella época. Por cierto, que como se suele decir que es un empleo juvenil, eso es un argumento que el PSOE dice, aún en contra de los datos, pues aprovecho para deciros que la temporalidad en el empleo cuando llegamos al gobierno era del 34,6%, y cuando nos fuimos la temporalidad, los empleos temporales eran del 31,6%, o sea que bajó la temporalidad del empleo. Con el PSOE había un tipo de contratos solo para jóvenes que no tenían cobertura de seguridad social. Con el PP esos contratos desaparecieron, y todos los contratos, los jóvenes y los de no jóvenes, estaban incluidos dentro del régimen de seguridad social. Nuevas políticas, por tanto, que dieron resultados. Limitar el gasto, una de las cosas, el gasto público, una de las cosas que hizo el Partido Popular nada más llegar. Eso significó que el déficit, cuando llegamos, es decir, lo que el Estado gastaba cada año por encima de sus posibilidades, era del 6,5%, cuando nos fuimos era del 0%. Y eso tuvo sus consecuencias sobre la vida cotidiana de la gente. Yo sé que a todos os preocupa, y a los que estamos pagando una hipoteca también nos preocupa el asunto de la vivienda y de las hipotecas. Bien, que sepáis que cuando nosotros llegamos al gobierno, el tipo medio de las hipotecas era 12,5%. El dinero estaba a 12,5%. Cuando nos fuimos estaba al 3,4%. Ahora, por desgracia, podría estar un poquito más.